desde el arte y con el objetivo precisamente del crecimiento personal para uno ser hábil para amar y ya en pareja ir caminando con acompañamiento seguramente hacia el verdadero amor. Bien, así que de hecho quiero compartir con ustedes prácticamente como una síntesis, o sea, voy tocando los puntos principales que se tocan en el diplomado, el amor y la familia desde el arte. Estoy seguro que nos va a encantar y pues obviamente lo vamos a hacer desde y con obras de arte. Muy bien, entonces vamos para allá. La primera, bueno, voy a tocar con ustedes, voy a compartir 16 puntos, además es un número emblemático, es el múltiplo de 8, y bueno, ya veremos lo que es, si a alguien le interesa, ya no, nos meteremos también un poco en la numerología. Bien, entonces el primer punto es a través de esta imagen que tenemos aquí, que no es muy grande, es una figura de marfil que además ha sido rehecha porque estaba a trozos, que ha sido encontrada en Baden. Y bueno, ¿por qué la quise poner? En 1939, justo antes de la guerra, comenzó la guerra, lo dejaron enterrado y mucho tiempo después se volvió a reencontrar porque las personas, los arqueólogos que lo encontraron fueron reclutados para la guerra y pues no se supo más de ellos. ¿Y por qué la pongo? Como primer punto, ¿por qué? Porque esta estatuilla es la representación más antigua que existe en la historia del hombre. Hay representaciones del animal, o de animales, pero es la primera que se hace, o la más antigua que se conserva sobre el hombre, y es pues un hombre con cabeza de león. ¿Esto qué significa? Que ya desde siempre, tiene 40.000 años, desde siempre el ser humano se interroga por la trascendencia, y esto lo hace a través del arte. Y pues hay muchísimas cosas que se pueden mencionar, como por ejemplo el hecho de estar como disfrazado de león, significa, bueno, muchas cosas que el ser humano pues aspira, va aprendiendo de los animales, las virtudes, así nacen las fábulas. Entonces, el ser humano es un ser de trascendencia, de aprendizaje, que, o si queremos, que viene aquí medio completo y tiene que irse completando. Muy bien, vamos a dar un salto de cuántico, así de muchísimos siglos, hasta la década de los 70, y vamos a ir a Rusia, a esta exposición, que más bien es pues un ejercicio. Eso no es tanto una obra fija, sino una exposición que obviamente se puede, y de hecho se ha llevado a diversos lugares. ¿Y de qué se trata? Bueno, es una obra de Nabokov, en los años 70, como digo. Se llama El hombre que quiso volar al espacio desde su cuarto. Y yo la primera vez que la vi, dije, pues menuda basura, como le pueden llamar arte a esto. Sin embargo, ya metiéndose bien, nos lleva al segundo punto. Y es que, como pueden ustedes ver ahí dentro de ese desorden, o aparente desorden, eh, lo que nos quiere decir es que este hombre, o sea, el artista, él de carne y hueso, representó a muchas personas que estaban hartas ya, de descontento de los modelos, en este caso de los modelos totalitarios, violentos, de la Unión Soviética de entonces, que acababa de llegar al espacio, o bueno, era la campeona en la carrera espacial, y por todas partes había propaganda: nosotros hemos llegado del espacio, hemos conquistado, le hemos ganado a todos los países, los soviéticos están en el espacio. Y él se preguntaba, bueno, pero yo sinceramente nunca he ido al espacio. O sea, ser el hombre crítico, el tábano de Atenas. El tábano de Atenas pues es la persona que es inconforme, rebelde, no un rebelde sin causa a lo tonto, sino una persona que verdaderamente se cuestiona los modelos de amor, las ideologías, lo políticamente correcto, la vulgaridad de los medios. Entonces, como pueden ver ahí, hay una serie de resortes muy parecidos a los que servían para enviar a los cohetes a la Luna, bueno, o al espacio en general, todo en desorden, el techo roto,
y atrás está pues lleno de propaganda, cosa que pues nuestras calles también lo están, ¿no? O sea, es un bombardeo de la mediocridad, del no pensar, de lo políticamente correcto y todo lo que... Y aquí tenemos un esbozo de el pedazo que hay allá al fondo, que pues son luces salidas de una cárcel y de hecho el cuarto también, que es un cuarto de hecho real, eh, propio de los apartamentos soviéticos de esa época, que era muy pequeño, entonces casi casi era también un mensaje del Estado en el sentido de que yo tengo el dominio sobre ti y te obligo a vivir en estos apartamentos. Entonces, este hombre no puede más y sale y tiene un cierto eh, aire hasta cómico, pero en realidad pues es una gran sátira. Bueno, tenía tanta prisa o salió tan disparado que incluso dejó los zapatos. Entonces, este es el segundo punto. A partir de los modelos concretamente amorosos y sexuales que tenemos en general en la historia, pues hay que ser críticos y hay que razonar por nosotros mismos. Y con esto ya vamos por el segundo punto. Y ya ahora vamos a regresar, no sé qué tan familiarizados estemos nosotros con el arte, pero vamos a regresar a pues un arte, o unas épocas, una época concretamente mucho más clásica, más transparente, más fácil de interpretar y a través de este gigante de la escultura, de la arquitectura que es el Bernini, vamos a ir construyendo o descubriendo los siguientes puntos. El tercer punto, entonces, es que el arte, como vemos aquí, es un excelente medio para afrontar la realidad, no para aprender. La mitad de las cosas que hemos aprendido en las escuelas son falsas y la otra mitad ya se nos olvidaron, porque la realidad, más que aprender, se interpreta. Y pues esto es uno de los grandes ejercicios que tenemos que hacer, de hecho se hacen en el diplomado, eh, recuperar la capacidad de asombro, volver a ver las cosas nuevas como si lo fuesen al menos, y por tanto el regreso al contacto con la realidad que necesitan. Por ejemplo, aquí pues es real, independientemente de lo que sintamos, de lo que creamos, de lo que se nos antoje, de cómo nos percibamos, cómo percibamos la realidad y todos los narcisismos que nos podamos meter. Independientemente de eso, aquí tenemos delante una obra, además magnífica, realizada, es un trozo de mármol del que fue sacado por Bernini esta escultura maravillosa que consiste en tres personajes y, bueno, les digo quiénes son. Son Hades, que es los infiernos, la muerte, Perséfone, sí, Perséfone, que es la hija de Deméter, que es una mujer muy dependiente de su madre, es anoréxica de hecho, y entonces estos dos polos se atraen, entonces Hades va a salir, porque tiene soledad absoluta, va a salir de sus cuevas y aprovechando un descuido de ella que se está bañando con sus compañeras, la va a arrastrar y la va a raptar violentamente como vemos. Y bueno, ya ahorita vamos a ver otros detalles de esta magnífica escultura que se encuentra en la Galería Borghese, fue hecha por Bernini, esculpida por el año 1621, por tanto, como podemos ver, es una escultura barroca y creada por este gigante, este hombre que está convencido de que hay que liberar el espíritu de la materia. Y de hecho lo logró en algunas, bueno, en sus obras, en todas, pero algunas de las cuales vamos a ver aquí y espero que estemos disfrutando. Entonces, tercer punto, reencontrarnos con la realidad, que es una de las grandes tareas en la actualidad. El cuarto punto, usando o sirviéndonos de esta misma obra, sería recuperar también el sentido de verdad. Verdad no es lo que cada quien tiene en la cabeza, como nos han dicho, sino una verdadera conexión con la realidad. Y la verdad, por tanto, no es una cuestión académica, sino, o de escuela, sino verdaderamente es una tarea de vida, ¿no? Hemos venido a la Tierra a hacer la verdad, entonces, frente a una escultura, hacer la verdad y hacer el amor. Frente a una escultura de estas, uno se pone la verdad, o sea,
mi conexión, es que es esta historia, ahora sí, a partir de la verdad, que me puede enseñar, cómo puedo aprender, cómo a partir de una escultura así puedo yo ser más hábil para amar, evitando los errores que se dan en esta historia y disfrutando y aprovechando las grandezas. Porque de hecho disfrutar pues, significa cosechar, o sea, cosechar los frutos, no es nada más divertirse, entretenerse. Muy bien, y con esto vamos al quinto punto, y es que también a través de esta magnífica escultura descubrimos ante todo una cosa que parecería evidente, y es que se trata de personas. El tercer personaje que hay ahí no es una persona, de hecho no ha aparecido todo, ahora que giremos la escultura lo vamos a ver, eh, pero se trata de personas. O sea, es evidente, no nos estamos inventando que la persona es corpórea, sexuada. Aquí tenemos un cuerpo masculino y uno femenino, y por ciertamente la sexualidad no es nada más el cuerpo, pero sí sobresale o se asoma la persona, y por tanto a través del cuerpo sexuado. De hecho, aquí tenemos otras visiones sobre la persona. Bueno, podemos decir muchísimas cosas. Como ven, vamos caminando hacia la sexualidad. O sea, para hablar de la sexualidad, lo primero que hay que tomar en cuenta es, a ver, en qué sitio nos encontramos, qué es la realidad, la verdad sobre la persona, y ya descubrir que a través de la evidencia del cuerpo se revela la sexualidad o el hecho de ser sexuado del ser humano. Eh, bueno, también se revela que la vida no es algo biográfico, perdón, biológico nada más, sino algo biográfico, que estamos metidos en el tiempo, que eh, también tenemos o necesitamos razonar, necesitamos tomar conciencia, y todo esto ya nos va llevando hacia eso, hacia el amor. Los seres humanos venimos incompletos, como de alguna manera ese trozo de mármol, eh, pero nos tenemos que formar. ¿Cómo nos formamos? Pues con lo que hay y a través del tiempo. Somos seres necesitados totalmente de formación. El sexto punto es que pues, somos justamente seres sexuados. ¿Y por qué significa ser sexuado? Pues ser sexuado significa que hay algo en nosotros, biológico, o sea, una serie de capas biológicas que nos han colocado de uno o de otro lado biológicamente, pero ahí no acaba la sexualidad. A diferencia de los animales y de las plantas, los seres humanos tenemos la sexualidad como una estructura abierta a la relación. Y de hecho lo que estamos viendo aquí en esta escultura es justamente pues una acción que se deriva del hecho de ser sexuados, y es la necesidad de poseer, de estar con el otro, o sea, de hacer mi historia con el otro, solo que en este caso de manera, como vemos, violenta. Vemos que, bueno, es tan genial esta escultura que está pues realizada en una especie de espiral con una contorsión. Parece que, bueno, pues de hecho va avanzando, hay movimientos, ¿sabes? La persona, en este caso Hades, que es el más fuerte, ya va cargando a Perséfone, y de hecho va caminando, va como dando tumbos entre las paredes de su cueva, o sea, del Hades, del más allá, de los infiernos, eh, y pues vemos a una Perséfone que se rehúsa totalmente, que con todas sus fuerzas y casi inútilmente quiere quitarse o zafarse de los brazos poderosos de Hades. Eh, entonces, pero todo comenzó con la sexualidad, o sea, con el deseo, con eso, la necesidad de hacer tu historia con otro. Solo que, reitero, pues aquí está sucediendo de manera absolutamente violenta, como muchas veces en la actualidad, y siempre, pero sobre todo en la actualidad, muchas veces se saca como conclusión que hay que poseer al otro, que hay que hacer con él lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque nos han bombardeado con la idea de que la sexualidad no es más que un derecho.
Entonces, bueno, pues eso. Así, recapitulando un poquito el sexto punto, es evidente que los seres humanos somos sexuados, eso se ve a través del cuerpo, pero la sexualidad no es algo nada más biológico, de necesidad, de impulso, de instinto, sino que tiene otras dos grandes capas que a su vez se dividen en muchas subcapas, porque la sexualidad humana es un laberinto, es un rompecabezas que tenemos que reconocer, descubrir a través de las experiencias y armar. Y bueno, ¿cuáles son los otros dos grandes dimensiones, digamos, de la sexualidad humana? Pues evidentemente lo cultural, o sea, hay muchas cosas que se aprenden, porque la sexualidad humana es dinámica, se va forjando a base de experiencias, de educación o de mala educación, o de deseducación, o de abandono, o de sobreprotección. Y hay como una tercera gran capa en la sexualidad humana que es ya lo estrictamente personal, o sea, el carácter absolutamente biográfico, lo que cada quien y nadie más que él, digamos, irresponsablemente está llamado a verdaderamente realizar, o sea, cómo vivir la identidad sexual. Y esto ya nos deja en una puerta. Descubrimos que, como estamos descubriendo en esta escultura, descubrimos que la sexualidad humana, a diferencia de los animales y las plantas, es problemática. O sea, la existencia humana de por sí es problemática. ¿Qué significa problemático? Bueno, pues que estamos en esta vida para solucionar, para crecer, para en el tiempo ir construyendo, ir formando y, por tanto, la sexualidad también necesariamente tiene que ser, y de hecho lo es, problemática. Y bueno, problemático no es algo negativo, ni mucho menos, sino justamente es una tarea que realizar. O sea, si uno, no sé, cuando éramos niños nos ponían problemas de matemáticas, pues no nos heríamos ni nos tirábamos al suelo porque era algo negativo, no, al revés. Un problema es algo que nos causa un reto, es una pared que hay que saltar y eso se llama trascendencia, ir más allá. Bueno, entonces, ¿cuáles son? Bueno, de los problemas de la sexualidad podemos estar hablando, pero a través de este acercamiento, de este detalle, vemos claramente cómo Hades está tomando con fuerza, incluso está apretando ciertos tendones de la persona, y además el Bernini lo hace genialmente, lo está apretando con su fuerza, pero a la vez hay una cierta delicadeza. O sea, no quiere que esta mujer sufra, pero la está obligando a ir con él. Y ella, bueno, ya vamos a descubrir también algunos rasgos del temperamento de ella, pero con esto descubrimos que la sexualidad, bueno, ¿cuáles son los tres problemas de la sexualidad? Bueno, son infinitos los problemas de la sexualidad y además cada época histórica tiene sus propios problemas, pero en general, y recapitulando todo, o sea, me he dado a la tarea de, a ver, tratar de resumir en tres palabras la problemática sexual y serían estas. La primera es el deseo. O sea, por el hecho de ser sexuados, tenemos una serie de deseos y quizás son los más fuertes que nos vienen. Eh, y, por tanto, ahí tenemos que vernoslas con los deseos. ¿Okay? Tenemos que hacer algo con los deseos. Y dentro de los deseos, pues hay varias escuelas. Hay escuelas que nos dicen que nos tenemos que dejar llevar por todos los deseos, otras escuelas que nos dicen que pues hay que reprimirlos porque son malos. En cambio, pues parece que la actitud más inteligente en este camino que vamos llevando, pues es más bien la de integrar los deseos. En este caso, Hades se está dejando llevar por unos deseos que no puede y no quiere contener, entonces y pues el resultado de dejarse llevar por todos los deseos, lo estamos viendo aquí, la violencia, el dominio, la necesidad, por el dejarse llevar por una necesidad y por un instinto y no razonar, no ser responsable, y las consecuencias amargas obviamente pues son el uso, el sufrimiento,
ahorita vamos a ver algunos rasgos también de ella. La cara es, bueno, pues realmente da ternura, da lástima y pues da una sensación de impotencia, casi dan ganas de meterse a la escultura y defenderla, cosa que no hicieron sus compañeritas. De hecho van a ser castigadas las compañeritas con las que ella se estaba bañando. Entonces, primer problema de la sexualidad, el deseo. Sobre el deseo, pues justamente en el diplomado de arte, pues dan medios para educar y eh, eso, integrar los deseos, las experiencias. El segundo gran problema de la sexualidad es evidentemente también la procreación. La sexualidad humana está íntimamente relacionada con la procreación. ¿Esto qué significa? Bueno, trae muchísimos problemas. Por ejemplo, la sexualidad prematura, la sexualidad inmadura, eh, muchísimos problemas que se pueden seguir de prácticas sexuales, no digamos las enfermedades y otras muchísimas cosas. Pero el hecho es que los seres humanos somos seres de cuidado, seres que aparecen en este mundo, o sea, nacemos 7 o al menos 4 años antes de podernos desenvolver. O sea, a diferencia de los animales y las plantas, los seres humanos necesitamos que quienes nos han traído al mundo se ocupen de nosotros y se amen entre ellos. Ya con esto, con la problemática de la sexualidad, tanto el deseo como la procreación nos llevan a descubrir la sexualidad humana como una estructura maravillosa que necesita una capa encima, o sea, el amor. Cosa que no se da ni en las plantas ni en los animales. El amor es un fenómeno, una necesidad, un montón de sentimientos, una madeja de la que estamos necesitados los seres humanos. Y, por tanto, pues la sexualidad no es fin en sí misma. De hecho, a través de la problemática de la sexualidad, descubrimos incluso una cosa mucho más grande, y es que los seres humanos no estamos hechos para la individualidad, para la autopromoción, como nos bombardean en la actualidad, para usar a los otros y ponerlos a nuestro servicio, para que todo el mundo se arrodille frente a mi percepción de la realidad, frente a mi autopercepción, frente a mis caprichos. Y también hay que decir que pues, de las familias salen ejércitos enteros de narcisistas que están esperando que todo el mundo se arrodille y se ponga a servirles. Y bueno, si encima llegan a las escuelas y los tratan también como narcisistas y les potencian el narcisismo, llegan a las universidades y sucede lo mismo, les facilitan todo, pues obviamente pues estamos creando legiones de personas inhábiles para amar. Porque bueno, se dejan llevar por todos los deseos, no tienen una expectativa en la vida, un sentido de unidad, cosa que vamos a ver más adelante. Y bueno, si alguien se está preguntando cuál es el tercer problema de la sexualidad, bueno, pues justamente las expectativas. Entonces, deseos, procreación, expectativas. En este caso, ¿qué espera eh, este monstruo que es Hades? ¿Qué espera de sí mismo? Pues salir de su soledad, salir de su oscuridad, porque pues él donde vive, pues no hay más que eso. ¿Qué espera ella de sí misma? Pues ella espera que alguien la venga a rescatar y la haga feliz. Y lo que se encuentra es un monstruo que se la está llevando violenta y obligadamente. Entonces, el mundo de las expectativas que tiene que ver con la sexualidad, pues también es muy complejo. ¿Qué espero yo de mí mismo a partir de las experiencias sexuadas que he tenido, de la educación sexual, de mis creencias, de lo que espero en la vida? ¿Qué espero del otro? Porque eso es otro gran capítulo. ¿Y de dónde nos vienen las expectativas sobre el otro? Pues del hecho de ser sexuados. Eh, ¿Qué espero del otro? Pues que me solucione la vida, que me haga feliz, pasármela bien con él o con ella. Eh, y pensamos que por el hecho de tener expectativas, esas expectativas se van a cumplir. O sea, como si por el hecho de soñar que vamos a que vamos a viajar, no sé, a Roma, pasado mañana, se fuera a cumplir esa expectativa.
o por el hecho de soñar comprar una casa en una montaña y ya pasar ahí unos días feliz, tranquilo, ya solo por soñarlo se va a dar. Pues no, evidentemente hay que activarse, salir, hacer unos pasos, ponerse en marcha, si no, no se va a dar. Pero también hay en el mundo de las expectativas, como digo, es tremendo porque las expectativas pues, pueden ser falsas, pueden ser equivocadas, pueden ser inadecuadas, pueden ser incluso perversas, patógenas, y bueno, en cuántas relaciones pues hay expectativas que de hecho no se van a cumplir. Y pues si no se programa, si no se conoce al otro, pues no solamente no se van a cumplir, sino que se pueden dar verdaderos desastres, incluso violencia, por no hablar de la muerte, el ninguneo, el uso, el abuso, eso por no ser crítico con las propias expectativas respecto a sí mismo y respecto al otro. De hecho, ¿cuál es el caldo de cultivo por excelencia de las expectativas que no se van a cumplir? Pues obviamente el enamoramiento. Entonces, bueno, alguno quizás ya está poniendo cara de bufón, pues qué panorama nos está presentando desde el arte. No, justamente todo esto es un mapa bellísimo que tiene la persona y que pues nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a hacer lo que hizo Bernini, sacar el espíritu de la materia, o sea, no quedarnos solamente en la materia, en el cuerpo, en el espíritu, en el deseo, en las apetencias, en las expectativas, sino verdaderamente pasar al mundo del espíritu, que es el que pues, nos forma. Y bueno, entonces, a ver, no es estos problemas de la sexualidad, deseo, procreación y expectativas, por tanto, no son algo negativo, sino que son grandes retos para verdaderamente fortalecernos y hacernos hábiles para amar. Pero si no los cultivamos, pues obviamente no vamos a ser hábiles para amar. El, el séptimo punto, eh, ese era el séptimo. El octavo, porque tenemos a la misma escultura, pero vista desde atrás, bueno, de paso, en qué se inspira el Bernini para crear esta figura de Hades, pues no es otra cosa que el gran maestro de Miguel Ángel, el torso del Belvedere. Ese torso masculino está inspirado en el torso del Belvedere, una pieza pues un trozo de una escultura romana, un bloque de mármol perfecto de Hércules que se encontró en el fango en Roma y bueno, en la época de Julio II, por tanto en la época de Miguel Ángel, y ese torso será su gran maestro el que lo va a llevar a plasmarlo en la Capilla Sixtina, en la figura de Cristo, Jonás y otros muchísimas esculturas y pinturas, y va a servir también a Bernini y a otros para inspirarse. O sea, como si le quisieran dar vida y rehacer la vida de ese Hércules que se encontró, como digo, en el fango. Y desde aquí también podemos ver, pues, bueno, el drama, la contorsión y la espiral de la escultura que hace que esta materia, que no es más que mármol frío, pues cobre movimiento, luz, y pues es a lo que estamos llamados, a dar movimiento, luz, dinamismo, no quedarnos pues en lo que hemos aprendido, en lo que hemos hecho, o lo que simplemente pues nos sale. Y también de paso aquí vemos al tercer personaje, que no es otro que el cancerbero, es ese perro que con sus tres cabezas pues no se le escapa absolutamente nada, está vigilando de que todo el plan salga bien y conducir a Perséfone hasta los abismos. Regresando con esta escultura al mundo antiguo, pues descubrimos que también que está aquí presente las escrituras de alguna manera, porque bueno, Bernini es no solamente
es católico, sino que además sus obras son para cardenales, en este caso para el cardenal Borghese Ludovici y otros. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos justamente, o sea, bíblicamente, vemos las tres consecuencias del pecado para, según lo que dicen las escrituras, los relatos míticos de los orígenes, en el Génesis, se dice que las consecuencias del pecado original no solamente son para el individuo, para cada uno de nosotros, sino que principalmente son consecuencias para la pareja. De hecho, Dios en esos relatos crea, bueno, y desde la evidencia también es real, crea en pareja a la persona, o sea, crea a los humanos en pareja, la tentación es en pareja, la caída va a ser en pareja y las consecuencias del pecado original van a ser en pareja. Y aquí vemos retratados estas tres consecuencias para la pareja. La primera sería el dominio. En las relaciones, a partir de ser sexuado, se introduce, bueno, ya después en la relación, en el noviazgo y sobre todo en el matrimonio, pues se introduce el dominio, o sea, el querer hacer del otro lo que yo quiero, el moldearlo a mis expectativas, el educar a los hijos como a mí me educaron, o sea, el poder, el dominio, que de hecho, pues esos relatos aparecen desde que el hombre comienza con la manía de ponerle nombre a su compañera. De hecho, sin que nadie le pregunte, le va a decir, pues esta se va a llamar Ishaq, porque yo soy Ish, quiero que ella sea como yo, Ishaq. Bueno, pues ahí está. Con las consecuencias que eso va a traer. Cuando apenas están saliendo del paraíso, después de que los invitan amablemente a salir de él, otra vez vuelve a la carga y ya no va a ser Ishaq, su compañera, va a ser Eva. Quiero que sea Eva, o sea, la madre de todos los hombres. Y bueno, hay infinitas maneras o infinitas manifestaciones de dominio entre hombres y mujeres. Y hay, bueno, tipo de dominio de lo masculino hacia lo femenino, y hay un tipo de dominio mucho más sutil de las mujeres hacia los hombres. Entonces, lo que nos dice, digamos, las escrituras es que no hay que quedarnos en el dominio, sino que hay que pasar del poder sobre el otro, que no nos lleva a ningún lado, más que a la decepción, a la ruptura, a la violencia, al sufrimiento, a la decepción, si es que no a otras cosas como las dependencias, que hay que pasar del dominio al servicio, como Dios, que bajaba todas, bueno, la acción de Dios en las escrituras siempre es bajar, a bajarse, ponerse al servicio con el gesed, que significa pues bajar a las necesidades del otro, ponerse a su servicio y no poseerlo, sino dejarlo en libertad. ¿Esto cómo se traduce? Pues que en la relación sexuada, en la relación de pareja, pues hay que ir aprendiendo poco a poco. Bueno, habría que haber aprendido desde niños a que venimos a la vida a servir, pero si no lo hemos aprendido, pues al menos pues irlo aprendiendo ya en pareja. Como digo, esto se aprende desde niños, cuando en la juventud y en la adolescencia son etapas de formación, pero poco se va a lograr si no se ha trabajado desde niños en esta habilidad para amar. La segunda manifestación o consecuencia del pecado original para la relación es la vergüenza. ¿Qué significa la vergüenza? Es un término teológico mucho más, que tiene un significado mucho más allá del coloquial. Vergüenza significa una incapacidad para comunicarnos los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres. O sea, la incapacidad para salir al otro. Vergüenza es como opacidad, un velo que no te deja ver ni expresarte tú lo que verdaderamente eres, ni ver verdaderamente cómo es el otro. Y eso se ve en el diálogo o en la falta de diálogo. Por demás, en un diálogo, cuando él dice amor y ella pronuncia la misma palabra, amor, bueno, pues pueden estar en sus mentes concebiendo o entendiendo cosas totalmente diferentes. Entonces, como hay que pasar del dominio al servicio, hay que pasar de la vergüenza a la
comunicación. Y la tercera consecuencia del pecado original para la pareja, tal como lo describen los relatos bíblicos, es la desunidad. O sea, el hecho de que cada quien está pensando en sí mismo. De hecho, en esta escultura tenemos a un Hades que solo piensa en sí mismo, con todos los detalles que ya hemos dicho de la historia, y a Perséfone que solamente piensa en sí misma. Y bueno, en este caso es evidente y también justo, porque lo que quiere es salir corriendo porque pues, está experimentando pues, una violencia. Pero ella también tiene sus propias carencias. Es una mujer que no puede tomar absolutamente ninguna decisión si no es con su madre. De hecho, o desde su madre, hay una díada enfermiza entre ella y su madre Demeter. Su madre es una posesiva, es una delirante que cree que su hija es una posesión. Y ella ha crecido así, de hecho tiene problemas serios de alimentación, y es por eso porque Hades se enamora de ella porque es un esqueleto prácticamente, o sea, está ya destinada casi casi a estar en el más allá, en el Hades. Y de hecho, tan es la dependencia entre ellas dos, que ambas van a lograr ya finalmente cuando se estabiliza, de alguna manera ella se enamora de Hades, que la ha raptado, van a hacer su propia historia, pero va a lograr, por su madre, sobre todo, por la voluntad de su madre, que ella pase 6 meses con la madre y va a pasar 6 meses con el marido. Bueno, cosa absolutamente común en la actualidad y en muchas historias de amor, ¿no? El padre o la madre que una vez que su hijo se ha casado todavía lo sigue teniendo como una posesión y no lo deja realizar su vida, no deja que pues, deje la casa de sus padres y se vaya con su esposa. Y de hecho, aquí nace una cosa maravillosa y una serie de mitos y ritos que se van a practicar, que practicaban los griegos, y es que hay un agujero en Sicilia donde, bueno, se dice que es el lugar por donde fue secuestrada y arrastrada a los Hades, a los infiernos, Perséfone, por este hombre que es Plutón en el mundo romano. Y hay un lugar en Eleusis, que es uno de los grandes centros de peregrinaciones de los griegos, donde se celebraban unos ritos, de hecho, ocultos, que de hecho nadie los conoce, se conocen solamente fragmentos de cómo eran esos ritos, pero todo esto, esta historia de Perséfone, es justo para explicar por qué existe la primavera y por qué existe el invierno. La primavera comienza cuando Perséfone sale del agujero para unirse con su madre, estar 6 meses aquí y regresar al inicio del otoño. Y por eso en esas épocas justo se celebraban pues, esas fiestas ocultistas. Ahí. El noveno punto es, entonces ya ir recapitulando, que la sexualidad humana, a partir de lo que estamos viendo aquí, pues requiere de educación hacia el amor. Y es lo que vemos aquí en nuestra escultura, esta es diferente, pero también es de Bernini y está en la Galería Borghese. Se trata de un héroe, o sea, esto es a lo que hemos venido. ¿Cuál es la conexión entre la sexualidad y lo siguiente? Pues el heroísmo, porque, o sea, héroe viene de eros, y eros es el amor en Grecia. O sea, estamos llamados a amar, y amar significa ser héroe, o estamos llamados a ser héroes, y héroe significa exactamente lo mismo, que es amar con todo el corazón. Y bueno, aquí donde vemos el amor, ¿y quiénes son estos personajes? Bueno, pues se trata de, este es digamos, el principal, es Eneas, que es el fundador de Roma, que está saliendo de Troya, una Troya ya totalmente destruida, y destruida, y va cargando a su padre con las estatuillas, los dioses de la familia,
y a su hijo, Ascanio. Y bueno, pues de hecho estos van a ser los fundadores de Roma. Como digo, o sea, Roma pensaba de sí misma, bueno, nuestros grandes fundadores son pues Anquises, que es este, que se unió con Afrodita, o sea, somos, y Eneas, sobre todo, que salvó a su padre fue un inmaduro, con todas sus relaciones que tuvo con Afrodita, etcétera, pero bueno, algún día llegó a la madurez y sobre todo, como digo, Eneas. Roma, decía, nuestros grandes fundadores son los héroes que han salvado a la familia y no el mono, el chimpancé o la evolución o los o nuestros fundadores que tenemos en la actualidad, ¿no? No, eh, tiene como fundadores, como digo, seres potentes. Bueno, ¿y esto a qué viene? Bueno, pues que el ideal griego es el del heroísmo, de la trascendencia. De hecho, vemos aquí a Ascanio que lleva el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es importantísimo. Eh, para Roma va a haber un templo, de hecho, dedicado al fuego. No se puede apagar absolutamente por ninguna razón. Hay pena capital del responsable de que se apague el fuego en el Templo de las Vestales y también en las casas hay el fuego, de hecho de ahí viene hogar. O sea, ¿qué es lo que nos dice esta maravillosa escultura de estos tres personajes? Más las cosas que llevan. Bueno, que la sexualidad humana tiene un sentido y es el amar. Y el amar requiere durabilidad y la durabilidad del amor en el fondo está hecha para la comunidad, para la familia. Y con esto pasamos al 10.º punto, que es pues, la necesidad entonces de centrarse, superar o sea, la fragmentación que tenemos en la actualidad. Vemos todo desconectado, sexualidad, sexo, amor, lograr o trabajar por la unificación. De hecho, el mundo laboral pues, también nos empuja a vivir fragmentadamente, sobre todo a los jóvenes que están saltando de un trabajo al otro, no, o sea, no por malicia, sino porque así se prestan las circunstancias, la desconexión, superar el emotivismo, el cortoplacismo y lograr, o sea, hacer un proyecto de vida. Esto es a lo que nos lleva la sexualidad. No, y la vida en general, tener una visión unificada de nosotros mismos. Y es lo que vemos en esta otra escultura del Bernini, que no es otro que el David, justo en el momento en que está a punto, bueno, está de hecho en movimiento, también en espiral, está ya justo lanzando con la onda la piedra de río perfectamente redonda. O sea, todo está pensado. O sea, tener un proyecto en la vida, porque ¿qué otra cosa es el amor sino un proyecto con otro? Entonces, si no estamos acostumbrados a, o tenemos hábitos de fijarnos proyectos, de tomar decisiones desde niños. Entonces, ¿qué significa centrarse o concentrarse? Bueno, pues significa eso. Uno, tener un proyecto. Dos, tener el hábito de la capacidad de decisión. O sea, eso es haber formado la libertad, la conciencia, saber dónde estoy, qué quiero de mi vida, qué queremos nosotros en esta relación. Y como ven, pues hay pues una perfecta concentración. Y bueno, de hecho, ¿qué es el enamoramiento? Pues una desconcentración. Y es el ponerse ya en un proyecto, amar con una persona, pues la concentración de la vida. O sea, concentras las fuerzas en esa persona que es pues, tu compañera, tu compañero de vida. Y esto nos lleva también a la necesidad de dinamismo, el estupor, el del encuentro, y bueno, formarnos, ser hábiles para amar y otras tareas, que ahorita voy a ir un poquito más rápido porque se nos está pasando el tiempo. Y bueno, otra de las grandes maravillas que aprendemos desde el arte, y sin salir, no me he querido ir a otras muchas obras, no me he querido salir del Bernini, eh, también a través de estas esculturas y del arte en general,
se aprende justo el prodigio de la técnica. Esta escultura que venimos comentando, pues es fruto de una técnica, no es nada más fruto de la buena voluntad, de querer echarle ganas, mucho menos de la mediocridad o de los impulsos. No, se trata de haberse formado, o sea, haber logrado una habilidad. Y habilidad en griego se dice tecné, y tecné se traduce después en latín por ars, y es lo que nosotros traducimos por arte. Entonces, ¿qué es el arte? El arte es pues la suma, en una persona, es la suma de la habilidad y de la estrategia para lograr algo. Entonces, arte puede ser, no sé, piensen en cualquier oficio, el arte de hacer tortillas rápidamente, el arte culinaria, el arte de fabricar con precisión algún objeto, un coche, la pieza de un coche, una obra también de arte, limpiar un piso con arte, pues sí, es posible. O sea, eso es lo que significa arte. Ya, bellas artes es que además esa habilidad y esa técnica pues está impregnada por la belleza. Bueno, y hay que decir de paso que a partir del siglo XX hay un divorcio entre arte y belleza. Y bueno, por eso tenemos lo que tenemos en muchos lugares, que no nos causa ni estupor ni asombro, sino más bien a veces hasta repulsión. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña? Pues que la vida la tenemos que tomar como un arte. Y de hecho en el diplomado se dan medios y se hacen ejercicios y se ve, se aprende a hacer de la propia vida un arte. Y de hecho el amor, cuando Ovidio y muchos siglos después Erich Fromm van a decir, o Víctor Frank, ¿no? Bueno, uno de los dos, nos van a decir que el amar es un arte, bueno, a eso se refieren, no es nada más pues algo poético, algo romántico, sino que requiere de una habilidad personal. ¿Y cómo se da esa habilidad? Por casualidad, el otro día una amiga me decía eh, que otra amiga suya le dijo, uy, pues a ti tu marido te salió bueno. A ver, no es que salga bueno o mal a la persona, es cómo se ha formado. Entonces, ¿cómo se logra el arte de amar? Pues uno personalmente, desde niño, formándose, y por eso los griegos estaban de día y de noche formándose en los gimnasios, en el teatro, compitiendo, yendo, subiendo, bajando, yendo a la guerra, porque todo era competencia, o sea, lograr una habilidad para ser fuerte en el futuro. De hecho, en Grecia, justo, se forman a los niños desde que nacen y principalmente las cuestiones de la sexualidad, en el manejo de los deseos, en la actividad. ¿Por qué? Porque los griegos decían, el no formar a un niño, pues si no formas a un niño estás formando un enemigo de Grecia en el futuro. O sea, es un patán, un bueno para nada, un pelafustán, un famoso, como los que tenemos, a los que muchas veces le llamamos artistas. No me imagino a Miguel Ángel llamando artista a ciertos cantantuchos. Bueno, son personas de las que pues, no puedes pues, aprender nada, que no tienen nada que aportar más que vulgaridad, cosas soeces. No, los griegos dicen, a ver, tenemos que ser fuertes. ¿Y cómo? Pues eso se hace formando fortalezas. De hecho, ¿cómo le llaman fortalezas? A las fortalezas arete, lo que nosotros llamamos virtudes. Virtudes significa justo eso, habilidades fuertes. Y segundo, ya en pareja, pues acompañarse, o sea, con proyecto, conocer, ser crítico, conocer cómo piensa el otro, cómo el noviazgo, en fin. El decimotercer punto sería la metamorfosis, que el amor, como nos dicen los griegos, es metamorfosis. ¿Esto qué significa? Pues como la palabra lo dice, metamorfe. Es una transformación. De hecho, y hay una transformación, o más bien, el amor es una transformación pasiva y el amar es una transformación, una metamorfosis activa. ¿Qué significa pasiva y activa? Bueno, pasivo significa que el enamorado
está sufriendo, por así decir, una transformación. O sea, al enamorado pues le cambia todo, ¿no? La vida, la visión, pero si quiere verdaderamente activarse, bueno, los enamorados quieren activarse, que esa relación no sea fugaz, porque el enamoramiento es sentimiento y los sentimientos terminan, pueden durar 3 minutos o pueden durar 3 años, pero están destinados a terminar. Entonces, ¿cómo pasar de el mero sentimiento a aquello que quieren, que es estar juntos para siempre? Pues activándose y cambiando cosas en sí, o sea, cambiando aspectos. Por ejemplo, pues razonando, siendo críticos, a ver, es la persona que piensa y cómo vive, porque pues así va a vivir el resto de la vida. Las mujeres no pueden cambiar a los hombres, ni los hombres pueden pretender que las mujeres no van a cambiar. Entonces, una cosa es que algo te transforme y otra cosa es tú ponerte en marcha para pues, transformar. Bueno, no sé si me estoy manteniendo un poquito en el nivel de lo teórico, pero bueno, pues con creatividad, porque es otra de las cosas que se ejercitan en el diplomado, nuestra capacidad de crear sentimientos y no solamente aprender, recibir, esperar que me digan lo que tengo que hacer, que me den técnicas, herramientas. No, ser creativo, que pues es la gran manifestación de que somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces 13, la metamorfosis. Vean qué maravilla a través de esta obra, que como ven es diferente. En este caso se trata de Apolo y Dafne. Es otra de las historias de amor apasionantes en la mitología griega. Bueno, se trata de Apolo, que por una venganza de Eros, porque Apolo se burló de Eros por una historia que ahorita no voy a contar, Eros se venga de él atravesándolo con una flecha de oro, es decir, para enamorarse. ¿De quién? Pues de la chica que va pasando por ahí, que es bellísima, que es Dafne, y a Dafne aprovecha y la flecha con una punta de plomo, que es el desenamoramiento. El plomo, o las flechas de plomo, las flechas de la muerte del amor, están sacadas de las entrañas de Thanatos, que es la muerte. Entonces, ella no quiere saber nada de Apolo y él la va persiguiendo, acosando por todas partes, desiertos, montañas, ríos, nieve, mar, hasta que ella por fin encuentra dónde está su padre y su padre se compadece de ella y la convierte en un laurel. Este es el momento exacto, vean qué maestría, en el que Bernini representa el momento en que Apolo casi está a punto de poseer y raptar a Dafne, y ella se convierte en un laurel, comenzando por los pies, y vean la figura de las manos, y bueno, estas figuras absolutamente imposibles de hacer, que son las hojas o las ramas en las que se va metamorfoseando eh, esta mujer, y pues las hojas que le salen por las manos. Pues eso, o un ejemplo de metamorfosis, justamente. Eh, o sea, ¿qué es lo que quiere decirnos esta historia? Pues que si te preparas para amar, si eres paciente, si inviertes a largo plazo y no te dejas llevar nada más por las apetencias, por los gustos y por las relaciones prematuras, cuyo resultado es la violencia y el fracaso y el basurero del amor. No, si te esperas, el amor se vuelve eterno. Y de hecho, a causa de esta historia, es que los griegos van a coronar a los grandes héroes y en las Olimpiadas o en los Juegos, en las competencias, también las competencias de teatro, van a coronar a las personas con una corona de laurel, o sea, de la inmortalidad. Otra manera de decirlo es que quien verdaderamente invierte en el amor a largo plazo, pues está invirtiendo en la inmortalidad, está logrando que ese amor verdaderamente dure para siempre. Y con esto, con esta misma escultura de Apolo y Dafne, mientras la disfrutamos, también hay que disfrutar o aprender otra cosa, y es que del Bernini, bueno, y en general del arte,
y es que frente a todos los modelos de amor que hemos tenido en la historia, que tenemos en la actualidad, es importantísimo, y esto lo hacemos en el diplomado, es importantísimo regresar al mundo antiguo. En el momento, en la actualidad, en la desconexión, en el adanismo en el que vivimos, nos enseñan que no podemos aprender nada de la historia, que todo tiene que ser hacia el futuro. Bueno, pues la persona que te dice que no puedes aprender nada de la historia seguramente te está manipulando y quiere lograr, o sea, te quiere tomar el pelo. ¿Cuál es la gran apuesta? Bueno, regresar al futuro, perdón, regresar al pasado, a toda la enseñanza del amor, porque la historia es magistra vitae, pero en este momento quise imitar más a Bernini, que él regresa al pasado, pero al pasado clásico, no nada más a Miguel Ángel y a todos los que han venido detrás de él, sino al gótico, al románico, no. Él regresa directamente a nuestros dos grandes pulmones culturales, que son Grecia y Jerusalén. O sea, la mitología y la filosofía griega, que si no las estudiamos, pues por culpa nuestra podemos empobrecernos. Y dos, a la Biblia. Por eso, pues es una invitación, y de hecho en el diplomado se hace, bueno, acudimos a toda la historia, pero regresamos a las dos grandes fuentes, a los orígenes, que son Grecia y Jerusalén, nuestras dos capitales culturales. 15, el secreto de la luz, nuevamente con esta imagen. El arte, o las bellas artes, nos comunican y nos enseñan verdaderamente el secreto de la luz. ¿Qué es el secreto de la luz? Bueno, pues descubrir que hemos venido a esta tierra a iluminar, a brillar, y eso en la Biblia se dice gloria. Hemos venido para que pues los demás aprendan de nosotros, para iluminar. Y finalmente, 10º punto, que pues todo esto tiene sentido, o sea, la sexualidad, el amor, todo tiene sentido, principalmente desde la promoción de la familia. Y de hecho, bueno, en la historia de Deméter y Perséfone, que es esa madre e hija, pues justamente vemos cómo desemboca una mala educación familiar. Y por eso en el instituto, pero en el diplomado concretamente de arte, abordamos, de hecho le dedicamos un módulo entero a la familia en el arte y cómo, sobre todo, hacer de la familia un arte. Bueno, pues espero que nos haya gustado este recorrido, que lo hayamos disfrutado, que algo se nos haya quedado y que, sobre todo, pues nos ayude a sacudirnos, a activarnos, a ver que es posible amar y ser amado y convertir la propia vida en arte, aprendiendo desde obras de arte y pues desde recorridos como estos que vamos a hacer.